Continuando con el ciclo de emprendimientos con base tecnológica, vamos a tener la charla en bioprospección en invertebrados sésiles marinos, una fuente interesante de moléculas de interés biotecnológico. Esta charla nos los va a dictar nuestro invitado, que es el doctor Ángel Alejandro Reyes Bermúdez, que es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bienvenido, doctor. Tiene un doctorado en bioquímica y biología molecular de la James Cook University de Australia y realizó su postdoctorado en genética evolutiva en Okinawa Institute of Science and Technology en Japón. Actualmente es profesor asociado al programa de biología en Uniamazonía e investigador asociado a la CM Marín en la línea de bioeconomía. Bienvenido y adelante. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este ciclo de seminarios lunes de ciencia. ¿Sí? Vengo a presentarles, a hablarles un poquito sobre bioprospección en metazoarios basales, que básicamente son esponjas y nidarios, corales, haciendo énfasis en una clase de esponjas que es de Mospongia y un orden que es el orden Scleractinia y comprende a los corales duros. Entonces, pues para entrar en tema, quiero hablar de los eucariotes, los animales, estos animales basales, hacen parte de un grupo más grande, que son los eucariotes, y de los cuales los más conocidos son los bilaterales. Existe un grupo de animales mucho más antiguos, linajes mucho más viejos, que no, que se conocen muy poco cuando hablamos de animales. También quiero hablar de asociaciones. Bueno, aquí vemos a los animales, hacen parte de este grupo que se conoce como Alozoa, tiene un grupo hermano que son los hongos, ¿cierto? Aquí podemos ver, pero estos animales tienen cierto nivel de diversidad y por lo general nosotros nos movemos en este lado, en el lado de los organismos bilaterales. Los organismos que vamos a trabajar acá, es a lo que yo me refiero, o se conocen como metazoarios basales, son los Phylum Porifera y el Phylum Nidario. Los poríferos, esto significa portadores de poros, son el grupo animal más viejo que existe, tiene aproximadamente 800 millones de años. Se separaron acá del resto de los animales y por lo tanto tienen una historia evolutiva bastante única y que los hacen organismos interesantes para diferentes tipos de estudios, entre ellos los estudios evolutivos sobre el origen de la forma animal y las interacciones que los animales eh, tienen con otros organismos. Los nidarios se encuentran acá. Los nidarios son el grupo hermano de Bilateria. Estos organismos se separaron acá hace aproximadamente unos 400, 500, 400, 600 a 400 millones de años. Y la larva de estos organismos, un animal parecido a una larva plánula, se considera que es el ancestro común que compartieron los nidarios con los bilaterales. Algo interesante que tienen estos dos grupos de organismos son sus ciclos de vida bifásicos. Son organismos que tienen un estado larval y este estado larval presenta características de animales que son móviles y después de un tiempo buscan en el sustrato un lugar donde puedan asentarse, sufrir una metamorfosis y transformarse, a transformar ese plan corporal larval a un plan corporal adulto que es un organismo sésil, es un organismo que va a estar inmóvil y se va a quedar en ese sitio donde hizo metamorfosis por el resto de su ciclo de vida adulto. Estos organismos también tienen la capacidad de interactuar con otros eucariotes no multicelulares, pero unicelulares, de diferentes ramas del árbol de eucariotes. Entonces tenemos interacciones con alveolata, dinoflagelados, son unos
unas células que hacen parte de los tejidos de los corales, de los nidarios. Hay asociaciones con levaduras, hay asociaciones con una diversidad impresionante de eucariotes unicelulares que pues no se conocen muy bien. Bueno, les voy a contar un poquito sobre los planes corporales de esponjas. Las esponjas son organismos bastante simples en tipo de complejidad estructural. No presentan tejidos organizados. Durante el desarrollo no generan capas de tejidos verdaderos. Simplemente son una agregación celular que tiene orificios y a través de los orificios circulan agua. Entonces, estos organismos están circulando agua de forma constante y durante ese proceso están filtrando microorganismos en la columna de agua y esa es la base heterótrofa de su alimentación. Entonces, están filtrando agua, la van sacando por acá y a medida que van filtrando, van procesando el material orgánico que capturan. Hay aproximadamente reconocidas unas 8.500 especies de esponjas, ¿cierto? La diversidad es altísima, son organismos que llevan en el planeta aproximadamente 800 millones de años. Por su forma de vida sésil y la capacidad de filtrar, estos organismos tienen un sistema innato inmune, ¿cierto? Que les permite soportar los diferentes microorganismos a los que están expuestos. También por su forma de vida sésil, ustedes saben que en el agua las superficies son escasas y generar estas estructuras alrededor de piedra o de acantilados también están generando sustrato para que otras cosas empiecen a habitar y a pegarse a ellas. Entonces tienen unos sistemas químicos bastante fuertes para contrarrestar la presencia de organismos que traten de adherirse a ellas para empezar a crecer y también para contrarrestar pues, los diferentes patógenos a las que puedan estar expuestas durante el proceso de filtrado. Las esponjas fueron consideradas durante mucho tiempo un filum polifilético. Esto es aproximadamente desde 2013, más o menos, este paper es de 2013, por ahí. Bueno, finalmente, utilizando datos eh, moleculares, morfológicos, de estículas, se logró reconstruir la monofilia del filum, pero por mucho tiempo las esponjas aparecían divididas y relacionadas con otras clases de animales. Tenemos 4 clases conocidas de esponjas, ¿cierto? Pero el 85% de las especies de esponjas están en esta clase de Hemospongia. Esta es una clase que tiene un tipo de estículas de sílice y además tienen presencia de colágeno en sus estructuras calcáreas, calcáreas no, son sílice en sus estructuras esqueléticas que las hacen únicas con respecto a las otras clases. También tenemos un tipo de esponjas que generan esqueletos utilizando carbonato de calcio, pero estas esponjas no son muy abundantes. Las demás esponjas, esta Actinelida y Homo scleromorpha, y son esponjas que habitan ambientes bastante profundos y es muy difícil muestrearlas. Entonces, en nuestros arrecifes y a profundidades que podemos alcanzar con buceo autónomo, el mayor porcentaje de esponjas hace parte de la familia de Hemospongia. Las esponjas también habitan en aguas continentales, agua de río, aguas de quebradas, y se conoce muy poco de la diversidad biológica de estos organismos en agua dulce. Entonces, ahí hay todo un espacio para investigar. La familia de Hemospongia, como les cuento, pues agrupa al 85% de las especies conocidas. También tiene mucho trabajo por hacer. Ustedes se dan cuenta de esta filogenia, que la voy a presentar más adelante,
todo este clado, que se conoce como el clado G4, G4, no se tiene, o sea, tenemos familias, pero no tenemos ni idea de sus relaciones filogenéticas y sobre la historia evolutiva de los diferentes grupos. Entonces, aclarar la filogenia de porífera, especialmente esta clase de Hemospongia, es una de, pues, de los trabajos que tenemos los biólogos marinos trabajando en este grupo de organismos. Y otra vez, debido a su capacidad, ¿cierto?, de interactuar con diversos grupos de microorganismos, levaduras, bacterias, arquea, eucariotes unicelulares, eh, las esponjas tienen un arsenal metabólico inmenso. Estas asociaciones con microorganismos no son simplemente asociaciones parasitarias, son asociaciones simbióticas y el tejido de la esponja se considera como un holobionte, donde diferentes sustratos que vienen de organismos de un grupo diferente pueden ser sustratos para enzimas de otro grupo y todo esto genera un arsenal químico que tampoco tenemos claridad de dónde proviene. Desde hace bastante tiempo, yo creo que desde los 90 se ha hecho mucho trabajo en moléculas bioactivas de esponjas y hay diferentes productos ya comercializados que se originaron a partir de tejidos de esponja. Pero el problema que tenemos o que se tiene con este tipo de químicos o de moléculas es la fuente para poder sintetizar. Entonces encontramos moléculas que son anticancerígenas, que atacan, frenan el ciclo celular, la división celular, pero de células cancerígenas. Pero estas moléculas necesitamos kilogramos o toneladas de esponja para poder sintetizar las moléculas de forma comercial. Entonces eso es algo que ha tenido en jaque el desarrollo de productos eh, biotecnológicos provenientes de tejidos de porífera. Entonces, hay otra cosa que también tiene que ver con la ecología de las esponjas. Yo encuentro una molécula interesante o particular en esta población de esponjas durante el año del 2009, ¿cierto? En verano del 2009, pero yo vuelvo en verano del 2012 y la producción de la sustancia disminuyó o no la está produciendo de la misma manera. Entonces, eh, la propuesta, o sea, la forma que yo considero, que consideramos con el grupo de investigadores que estamos trabajando en este proyecto, es tratar de aislar eh, las rutas metabólicas, los pathways de síntesis de productos de interés y tratar de producir esos metabolitos de forma in vitro, ya sea a través de biología sintética o a través de cultivos celulares que nos permitan liberarnos de los organismos en el campo para la síntesis de estos productos. Bueno, pero ya va a tener tiempo de profundizar en esto. El otro grupo de organismos que les quiero mencionar son los nidarios. Los nidarios pues son el grupo en el que llevo más tiempo trabajando, particularmente en los corales escleractinios, que son los corales que forman arrecife. Estos organismos, en términos de complejidad corporal, ya tienen tejidos germinales durante el proceso de gastrulación. Tenemos solo 2 tejidos germinales después de gastrulación, a diferencia de los bilaterales que tienen 3. Aquí tenemos el ectodermo y el endodermo. Tenemos tipos celulares que ya reconocemos en el resto de los grupos animales. En este filum, por primera vez, aparecieron tipos celulares como las neuronas, las células musculares, células secretoras, todo ese tipo de morfología celular apareció por primera vez en el ancestro común de nidarios con bilaterales. Estos organismos tienen una célula específica que es el nematoxisto. Esta es una célula que está involucrada en caza y en defensa. Es una célula que secreta toxinas. Entonces, aquí es donde está el interés biotecnológico de los nidarios,
radica principalmente en la capacidad de producir este tipo de toxinas para cazar, sobre todo, y para defensa. Estamos viendo esta medusa que se llama Urakanji. Esta medusa es más o menos del tamaño de la uña del dedo, del dedo meñique, y tiene una toxina eh, potente que en 10, 15 minutos está generando un paro cardiorrespiratorio. Y todos los nidarios, ¿cierto? Nidario hace referencia al nidocito, que es la célula que produce esta toxina. Entonces, por esa razón, los nidarios también son un organismo bastante interesante para caracterizar biomoléculas que puedan ser comercializadas en diferentes tipos de industria. Y bueno, hay diferentes, está la hidra, ¿cierto? Estos son corales blandos, estos son corales calcáreos que producen arrecifes de bastante importancia económica para los países tropicales. Estos son zooanfibios que están relacionados con este grupo. Aquí tenemos, bueno, otro tipo, de las fragatas portuguesas, son colonias de pólipo parecidas a la hidra, que son altamente tóxicos, y están las medusas. Eh, la diversidad de nidarios también es inmensa. Están en casi todos los ambientes acuáticos, incluyendo las aguas dulces. Hay un grupo de nidarios bastante interesante, que se conocen como Endognidozoa. Es un grupo que se le ha empezado a trabajar recientemente, y lo interesante de este grupo es que se convirtieron en parásitos de peces de aguas dulces. Entonces tienen también una cantidad de innovaciones evolutivas secundarias, donde tomaron moléculas presentes en grupos ancestrales para, mm, eh, para confundir al sistema inmune de los peces y poder infectarlos. Entonces, todos estos organismos que representan una fuente de moléculas interesantes para hacer bioprospección. Bueno, parte de esto ya lo había mencionado. Este es el nidocito, la célula específica de nidarios y la productora de todo este grupo de toxinas de alto interés biotecnológico. La otra característica es también en los nidarios es importantísima, y es la capacidad de formar simbiosis con un grupo muy variado de microorganismos. Y hay unas interacciones bien conocidas, sobre todo lo que establecen con esta alga del género Symbiodinium, y básicamente esta alga permite, le permite al animal aprovechar la energía lumínica. O sea, los corales que tienen estas algas secretan carbonato de calcio a una tasa demasiado alta, y tiene que ver con la capacidad de explotar el proceso de fotosíntesis de las algas. Cuando la interacción se rompe, eh, los corales se blanquean. Ustedes han escuchado hablar del blanqueamiento de coral, y esto genera básicamente la muerte del tejido animal una vez se rompe la simbiosis con, con este organismo. Aparte de eso, hay una cantidad importante de virus. Estamos haciendo un trabajo con colaboradores en BIOS, en Manizales, y hemos encontrado bastante diversidad de virus, no solo en estados adultos, sino cambios en la composición de las comunidades de virus durante el desarrollo. Entonces, no sabemos si existe algún tipo de regulación viral asociada al desarrollo embrionario de estos organismos, que sería algo bien interesante de explorar. Eh, Estos hongos también encontramos en nuestros datos presencia de hongos, pero este trabajo, este es del 2022, donde se han empezado a aislar metabolitos secundarios producidos por hongos asociados a coral, ¿cierto? Y se está estudiando pues su química y
la bioactividad que estas moléculas puedan tener. Bueno, aquí para dar un poquito de contexto, los metabolitos secundarios son moléculas que producen los organismos como bioproductos de su metabolismo. A diferencia de los metabolitos primarios, que son moléculas involucradas en crecimiento, en reproducción, en desarrollo, los metabolitos secundarios inicialmente no tienen funciones bien definidas, pero son elementos importantísimos en procesos de selección natural porque pueden ser seleccionados eh, para cumplir funciones ya sea de defensa o de información. Los organismos no se mueven. Después de que se pegan al sustrato, los organismos ya se quedaron ahí. Y la única forma que tienen de interactuar con otros organismos de su misma especie es a través de químicos que secretan al agua. Por ejemplo, la reproducción de estos organismos y de las esponjas también ocurre aproximadamente una vez al año. Y durante esta vez, todos los corales de una área gigantesca empiezan a soltar gametos de forma sincrónica y la fertilización ocurre en la columna de agua. ¿Cómo se sincroniza esto? Todavía no hay claridad. Tiene que ver la temperatura del agua, tiene que ver la luz de la luna, pero también tiene que ver secreciones eh, de metabolitos primarios de estos organismos. Y los metabolitos secundarios, pues son estos organismos que, bueno, también deben tener rol en reproducción, pero también tienen una capacidad biológica bastante diversa. Mm, bueno, eh, bueno, aquí viene el tema de la, ¿qué dice? Yo no alcanzo de Colombia, de Constitución y de Economía. Bueno, aquí viene el tema de pensar a Colombia como un país marino, ¿cierto? Tenemos acceso, estamos en la punta del continente suramericano y tenemos acceso al Océano Pacífico, tenemos acceso al Mar Caribe, ¿cierto? Tenemos unos recursos naturales inmensos que no hemos explorado. Y el tema que yo quiero presentar acá es el tema de hacer bioprotección para generar bioeconomías locales, ¿cierto? Aprovechando la diversidad de recursos naturales que tenemos. Por ejemplo, el Caribe es un mar y tenemos dos tipos. Tenemos el Caribe continental, ¿cierto? Desde acá, desde el Chocó caribeño, toda la parte del Golfo de Urabá antioqueño hasta la Guajira. Entonces aquí hay una diversidad inmensa, no solo de organismos de estos grupos que estoy mencionando acá, pero hay una cantidad de invertebrados que tienen potenciales biotecnológicos grandes que pueden ser explotados y la idea es utilizar estos recursos naturales, ¿cierto?, para incentivar conservación y de alguna manera atraer bienestar económico a las comunidades que habitan esos lugares. El Caribe es rico en corales, corales duros, octocorales, y el Pacífico no tiene tanta diversidad a nivel de coral, tiene otro tipo de ecosistema que no está basado en arrecifes coralinos, son sistemas de riscales, y también es agua mucho más profunda y mucho más turbia, pero hay una diversidad impresionante de octocorales y de esponjas que no han sido caracterizadas. Entonces, la idea es empezar a caracterizar estos recursos, la diversidad biológica de estos organismos y hacer bioprospección. Hacer bioprospección no necesariamente implica desarrollar un producto. Lo que queremos hacer es entender qué tantas cosas tenemos, qué tanta diversidad existe a nivel molecular, a nivel metabólico, de esas moléculas, cuántas tienen bioactividad y a qué diferentes targets podemos empezar a relacionarla, ¿cierto? Hay diferentes tipos de industria. Está la industria agroindustrial, sería, o es como, es la principal idea que tenemos, es tratar de generar eh, antifúngicos de origen marino para combatir fitopatógenos como Monilia, que afecta al cacao, fitopatógenos que afectan el frijol,
que afectan el plátano y tratar de utilizar una molécula orgánica que no solo tenga la capacidad de combatir los fitopatógenos, sino que también pueda estar aportándole algo al suelo y no simplemente envenenándolo o destruyéndolo. Entonces, esa es la idea pues, de explorar a estos organismos en los dos océanos. Ya tenemos algo hecho aquí en el Caribe, que les voy a hablar más adelante, es en la reserva Sea Flower. Estuvimos muestreando, eso fue cuando, fue el año pasado, como en octubre, y estamos tratando de generar recursos para explotar o muestrear esponjas y corales en el Pacífico colombiano, especialmente en el Golfo de Tribugá. Bueno, un ejemplo de la explotación de estos recursos marinos en términos de biotecnología, es, el ejemplo clásico es la fluorescencia. Estas fotos que están viendo ustedes acá son fotos tomadas por mí y esto que están viendo es fluorescencia endógena de tejido de coral, ¿cierto? Estos son proteínas fluorescentes, proteínas y fluorescentes hay una cantidad. Las proteínas fluorescentes son bastante interesantes, son como un tubo, esto es como un cilindro, y este cilindro lo que hace es excitarse con luz ultravioleta y hacer un quenching de energía, floreciendo, y aparte de eso proyectando un protón que puede acidificar, cambiar el pH de algún compartimiento. La función biológica de las GFP en nidarios no está del todo clara, ¿cierto? No se sabe realmente qué hace. Digamos, aquí vemos que hay una expresión de inflorescence protein que se llama el oral pore de la larva de coral, y cuando hacemos microscopía vemos que sí, que está asociada a este tejido. ¿Por qué está ahí? Es un tejido, es un centro de regulación durante el desarrollo. ¿Por qué está ahí? No tenemos ni idea, ¿cierto? Pero no importa, ¿cierto? No importa tratar de entender su función biológica, esa es otra pregunta. Estas moléculas se han aislado y han generado millones de dólares en la industria biotecnológica. Estas moléculas de origen nidario son base fundamental para hacer biología molecular, para hacer inmunochemistry, para hacer localización celular, para hacer knockdown. Entonces, el potencial económico de estos recursos eh, eh, biotecnológicos de organismos marinos es alto. Simplemente es necesario involucrar diferentes sectores, ¿cierto? Sobre todo la industria. Es importantísima con la pregunta necesaria, la pregunta, o sea, ¿cuál es la necesidad que hay, ya sea industria cosmética, industria agroquímica, y tratar de trabajar con biólogos, con químicos y poder explotar estos recursos naturales. La cantidad de dinero que han generado pues esta tecnología de proteínas fluorescentes es millonaria. Y, bueno, otra cosa. Sí, eh, Otro concepto que yo quiero discutir, que para nada es de mi autoría, ¿cierto? Pero pues lo he encontrado en la literatura y me parece bastante importante, es tratar de hacer bioprospección desde un punto de vista evolutivo, ¿cierto? Bueno, aquí podemos ver en este chart pie, podemos ver qué tantos qué tantos compuestos químicos han sido explotados por diferentes grupos de nidarios. Y vemos, por ejemplo, esto es octocorales, ¿cierto? En términos de nidarios, los octocorales que están acá, que hay aproximadamente 3.000 especies, han sido estudiados no completamente a fondo, pero son el grupo más estudiado. Aquí están los corales blandos, que tiene reconocidas 4.300 especies. Tenemos menos especies en términos de medusas y de hidras. Bueno, hidras hay una diversidad importante. Y recuerden que cada uno de estos grupos
tienen asociaciones específicas con diferentes microorganismos. Entonces, el potencial biotecnológico que podemos explorar en estos grupos que no han sido caracterizados es inmenso, ¿cierto? Y es importante entender que la bioprospección o la producción de metabolitos tiene una raíz evolutiva. Si yo encuentro, por ejemplo, esto se llama los ajís, ¿cierto? Producen, si no estoy mal, capsaína, es la molécula capsina. Esa molécula está restringida a este grupo particular de organismos. Si yo quiero buscar la molécula, la puedo encontrar en este grupo y en este grupo siempre y cuando estén relacionadas. En el momento en que la filogenia no se tiene en cuenta, yo no voy a poder encontrar, o sea, la filogenia y la historia evolutiva de los organismos nos va a estar empezando a dar claves sobre dónde encontrar cierta molécula determinada. Yo encuentro en corales duros una molécula particular, no simplemente va a estar en esa especie donde la identifiqué, probablemente puede estar presente en especies hermanas, en especies del género, ¿cierto? Y la idea es tratar de enfocar la bioprospección desde un punto de vista evolutivo y filogenético. En los nidarios es interesante, como ya les mencioné, las proteínas, las toxinas, ¿cierto? Entonces, en este caso, la metodología es un poco más sencilla, no involucra técnicas químicas como lo hace la metabolómica y puede generar resultados relacionados eh, con moléculas codificadas en genes que tienen actividades enzimáticas, ¿cierto? Aquí en este paper este también es reciente, están están caracterizando de forma intensiva las toxinas presentes en este grupo de Mixozoa, que es un nidario pues, que hasta hace unos 10 años no se conocía. Entonces hay bastantes grupos haciendo búsquedas exhaustivas de proteínas con actividad bioactiva. Bueno, aquí con esta diapositiva vengo a trabajar la misma idea. Las diferentes moléculas de interés pueden estar, no solo están, o sea, en teoría, no solo están restringidas a un grupo específico, pero a un clave. Entonces podemos organizar o tratar de entender y explorar a un conjunto de organismos, a un grupo taxonómico más alto que especie para buscar determinadas moléculas. La otra cosa tiene que ver con el ambiente, ¿cierto? El ambiente está variando constantemente, ¿cierto? Y muy probablemente si encontramos una molécula de interés en esta especie en un momento determinado, en 3, 4 años vamos a dejar de encontrarlo. Entonces la idea es tener claridad de los pathways metabólicos y los organismos involucrados en la síntesis de ese proceso para poder tratar de aislar el pathway de síntesis del organismo y del ambiente. Si nosotros conocemos las características fisicoquímicas a las que la reacción ocurre, si conocemos las enzimas y las modificaciones que tienen las enzimas para poder sintetizar el siguiente producto del pathway, podríamos sintetizar y hacer una escala de la producción de este tipo de moléculas independiente del medio natural, ¿cierto? Y de esta manera generar una producción y una explotación sostenible de los recursos naturales. Bueno, y aquí pues estamos entrando a una parte bastante técnica, ¿cierto? Estamos estamos en la segunda década del siglo XXI, a partir de, pues, ¿cuándo? Yo empecé a hacer mi doctorado en el 2003 y en el 2003 yo estaba caracterizando perfiles de expresión de genes utilizando una técnica que se llama Virtual Norte. Y eso es simplemente
extraer con PCR una secuencia, hacer ese PCR poniéndole fósforo radioactivo y luego hacer un blot en una, en una, en una membrana. Y o sea, yo me demoraba caracterizando un gen, podía ir un mes o 2 meses, ¿cierto? Eh, pero desde el 2003 para acá, el poder computacional aumentó y las metodologías de hacer análisis de expresión incrementaron hasta el punto en el que podemos encontrar o caracterizar perfiles de transcripción a nivel de célula única en un organismo multicelular. Entonces podemos tomar, en este caso, en este paper, una nematocela, es una anémona, es un organismo que hace parte de la misma clase de los corales, que es Anthozoa, y podemos simplemente eh, dividir este organismo en células y a cada célula extraerle RNA y caracterizar su perfil de transcripción. Pues no solamente podemos identificar que esto trae una cantidad de información de la biología del organismo, como a partir de una célula, de un cigoto, terminamos generando un organismo multicelular, sino también en el término de un organismo adulto y de un holobionte, podemos desgranar los componentes de ese tejido en perfiles de transcripción. Y al hacer eso, podemos identificar qué moléculas, qué enzimas vienen de dónde y utilizar esto como herramientas para reconstruir redes metabólicas, ¿cierto? Y, sí, eh, cada tipo de célula, ¿cierto? Tiene perfiles de transcripción eh, específicos, a pesar de que, bueno, estas son las células de la anémona, todas tienen el mismo genoma, las partes del genoma que se expresan en cada fenotipo celular son únicos. Entonces podemos eh, también encontrar, digamos en este caso, donde aprendo una minocitos, como acá. Podemos encontrar proteínas que son expresadas en estas células y podemos enfocarnos en este caso sería interesante desde un punto de vista de bioprotección, empezar a caracterizar qué toxinas están presentes, aislarlas, ya sea utilizando, tratando de extraer la proteína o podemos simplemente clonarlas y en bacterias, producirlas y y empezar a trabajar, bueno, en toxina y bacterias no va bien. Por lo general, cuando uno trata de trabajar con toxinas en bacterias, las bacterias se mueren. Entonces, hay que buscar otra forma de estudiar la proteína. Pero a lo que voy es que una vez conocemos en qué célula se produce, cuál es la secuencia que codifica eso, en qué región del genoma está, qué regiones qué otras proteínas están regulando la expresión de ese gen de toxina, en qué estado, en qué pedazo del ciclo de vida del organismo es expresada. Yo tengo toda la información para tratar de sintetizar eso de forma in vitro. Y pues en este momento, en el 2023, tenemos la capacidad tecnológica computacional para hacer estos procesos. Una vez tenemos todo este número de moléculas, ¿cierto? De enzimas, de proteínas que están haciendo esta anémona en un estado adulto, por sí solas no hacen nada. Lo que genera este organismo y su interacción con el ambiente son las redes de interacción de los transcritos en un momento dado. Entonces, si nosotros queremos encontrar la síntesis de una enzima en particular, necesitamos empezar a entender de qué manera lo que acabo de mencionar es expresado, es regulado, el gente la codifica, luego después de que se codifica, eso sale un monómero, ese monómero interactúa como un monómero, o puede interactuar con otro tipo de moléculas, forman es simplemente una subunidad, cuáles son los genes que codifican las otras subunidades, eso tiene algún proceso posttranscripcional, son metiladas, son acetiladas, qué enzimas las metilan, o sea, toda una cascada de señalización y de procesamiento que necesitamos caracterizar. Y suena mucho trabajo, y lo es, pero en el momento lo podemos hacer. Tenemos la capacidad de hacer ese tipo de análisis.
existen, por ejemplo, esto es un paper que cuando publicó en el 2020, ¿cierto? Estos flavonoides, terpenoides y polacetide son antibióticos, ¿cierto? Son originarios son producidos por bacterias. Y los pathways, este es un ejemplo que puse acá, ¿cierto? Aquí hay una enzima, eso se llama la tetrafenamicina F2 sintasa. Esta enzima está involucrada en producir este polipeptide, ¿cierto? Esta enzima está, está actuando en este es el antibiótico de la molécula bioactiva y este es el sustrato y estos son los bioproductos, ¿cierto? Y esta es la reacción que la enzima cataliza. Entonces, nosotros tenemos la secuencia de la proteína, podemos asumir que este sustrato va a estar presente en el organismo y que esto va a estar presente, ¿cierto? Podemos tratar de coger este sustrato, caracterizando cómo se sintetiza por acá y ponerlo en contacto con la enzima y podemos generar el producto y aislarlo y tratar de comercializarlo como un antibiótico. Entonces, hay una cantidad de datos ya afuera que nos permiten caracterizar estas redes y los pathways metabólicos. Ahora el trabajo que tenemos que hacer es a buscar esa riqueza, esa información biotecnológica que están pues, en los diferentes organismos marinos que tenemos aquí en Colombia. También hay cosas interesantes en términos de biología. Por ejemplo, este DNFT síntesis, esta molécula, no tengo muy claro en este momento cuál es su rol, ¿cierto? Pero esta molécula estaba asociada a síntesis bacteriana. Se creía que los animales no producían este tipo de organismos, que esto era producido creo que por bacterias o por algas. Pero esto fue en el 2013, en Australia, en el Instituto de Ciencias Marinas de Australia, encontraron enzimas, ¿cierto?, que hacen parte del proceso de síntesis de este organismo. Entonces, simplemente estamos reconstruyendo la teoría y ya existe una interacción entre un sustrato que viene de un alga y que puede ser modificada por proteínas animales para generar una molécula con potencial biotecnológico. Entonces, lo que nosotros asumimos que son moléculas que se producen o están restringidas a un grupo particular taxonómico, de pronto no es así. Simplemente podemos tratar de buscar esas rutas en los genomas de otros organismos y tratar de entender cómo se sintetizan diferentes moléculas bioactivas. Bueno, aquí otra vez voy a hacer un cambio de tema. Lo que voy a presentar acá es trabajo que he estado haciendo en la Universidad de la Amazonía y estamos caracterizando toxinas de nidario. Entonces, yo tengo de mi trabajo en Japón una serie de transcriptomas de diferentes estados de la vida del coral. Entonces tenemos el estado de blástula, la gástrula, una larvita temprana, una larva que se conoce como plánula y el estado adulto, ¿cierto? Aquí estas cosas se comportan como animales, viven en la columna de agua, son móviles, se pegan acá, se transforman en un organismo sésil, empiezan a formar interacciones con microorganismos y cambian completamente su tipo de vida. Entonces, lo que hicimos en esos transcritos fue caracterizar moléculas conocidas como toxinas de nidario. Y dentro del dataset encontramos una serie de moléculas que son catalogadas como toxinas putativas. Hay que validarlas, ¿cierto? Hasta allá no llegamos, pero en términos de bioinformática sabemos que tienen regiones involucradas en actividad bioactiva. Estas moléculas, por lo general, lo que hacen es rompen membranas
interfieren con el ciclo celular de otro organismo o inducen apoptosis. Más o menos es la función que tienen las toxinas. Aquí vemos, pues aquí es donde empieza a ver la diversidad biológica que encontramos en las moléculas. Encontramos, trabajando en datos de RNA, no encontramos una molécula, encontramos dos tipos de isoformas. No sabemos si viene de si eso es duplicación de genes o son isoformas de un solo gen, pero encontramos diversidad molecular. ¿Qué función tienen? Ni idea. ¿En qué momento son expresados? Son expresados, esto es en la bláscula, ¿cierto? En los estados adultos no se expresan. Aquí es el segundo tipo de único que está expresado en estados embrionarios, y esto fue para nosotros una sorpresa, porque son moléculas que están presentes en nematocistos, o en teoría deberían estar presentes en células de defensa o de ataque, y esas células se producen acá y deberían estar siendo usadas aquí en el estado adulto, expresadas. Pero vemos que hay una sobreexpresión en estados embrionarios y en estados embrionarios. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de rol cumplen estas en términos de biología, ¿cierto? No tanto de bioprotección. ¿Cuál es el rol de estas moléculas? ¿Por qué están expresadas acá, sobreexpresadas acá y no acá? Eso es algo que tenemos que tratar de entender para entender la biología y el origen y las expresiones selectivas que originaron esto. Probablemente son moléculas que tienen una función en el desarrollo que fueron secundariamente reclutadas para otro tipo de función en otro estado de vida, pero tienen una función crítica en estos estados, ¿cierto? Podemos comparar proteínas, podemos identificar la secuencia donde se encuentra el dominio, a veces podemos sintetizar cosas que no sean, yo puedo coger este dominio, una vez conozca que esto se pega a una membrana, a los lípidos de una membrana, ¿cierto? A los fosfolípidos, puedo sacar esto de acá y pegárselo a otro tipo de proteína que hace otra cosa. Entonces no estoy generando solo una molécula, sino estoy generando una proteína híbrida que yo puedo diseñar de acuerdo a la necesidad biotecnológica que tenga. Y volviendo a la idea de filogenia, ¿cierto? Estoy comparando mis proteínas, que es esta de acá y esta de acá, y estoy comparándola con secuencias similares que estén presentes en otros nidarios. En este caso, todos son corales, puro coral duro, puro coral esquedaquínico. Y encuentro que hay diversidad, ¿cierto? Bueno, este es el outlook, desde aquí para arriba. Que hay diversidad molecular, ¿cierto? Encontré estas dos proteínas, pero que hay otra proteína que tiene otro dominio. ¿Este dominio qué hace? Tiene potencial biotecnológico, no sé, hay diversidad en otras especies de coral. Entonces, si yo estoy trabajando acá en Colombia y esta especie es una especie del Indo-Pacífico, ¿cierto? No muy probablemente va a ser costoso tener acceso al tejido, pero encuentro que aquí esta es Orbitella faviolata, esta especie está en el Caribe, ¿cierto? Tiene una molécula con 3 dominios y tiene este dominio que yo no lo caractericé en la mía. Entonces, yo sé que me puedo ir a las Islas del Rosario, muestrear allá y encontrar esta molécula, ¿cierto? Esta es como la idea de tratar de entender desde el punto de vista evolutivo y de linajes el origen de cierta familia de proteínas en este caso. Y también puedo utilizar técnicas como esto se llama la hibridización in situ para localizar la proteína. Por ejemplo, esto lo en la charla de mañana, en el curso de bioprospección de Alejandro y Jorge, voy a trabajar sobre mostrar un poquito más de estas proteínas que son estructuras importantes para, como biomateriales. Estas moléculas, bueno, están involucradas en la formación de esqueleto de coral, ¿cierto? Entonces yo estoy asociando una estructura de proteína a un tejido específico y lo estoy asociando a una estructura. De esta manera también puedo tratar de entender un poquito de la biología, la función, hacer experimentos sobre la proteína para tratar de caracterizar su función biológica. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Si estoy perdido, no tengo reloj. ¿Cuánto tiempo queda? Otra cosa, ¿cierto? Que es importante mencionar es, si vamos a explotar este recurso marino, ¿cómo hacemos para sintetizar o para producir
en escala lo que sea que quiero producir. Entonces, hay técnicas de cultivo in vitro, de tejido, de organismos marinos. Yo he trabajado con cultivos primarios de células de coral. Yo puedo mantener en cultivo primario este tipo de células de forma indefinida. Entonces, esto es una manera sería una manera de escalar la producción de algo en particular sin necesidad de llegar al sitio, pues, a las poblaciones naturales. Eh, también otra cosa interesante acá es que estos cultivos, y a mucha gente no le gusta hablar de trabajos con cultivos celulares de invertebrados marinos, porque son cultivos que siempre tienen algo más. No es el cultivo de mamíferos o de insectos, que es la célula sola de esa especie que está ahí, que yo puedo trabajar, que no tengo ningún otro genoma. Estos cultivos vienen cargados de lo que sea que está en el tejido al inicio. Y eso me permite a mí manipular el tejido, el medio, para empezar a cultivar los otros componentes del tejido. En este caso, yo voy por células celulares, pero después de cierto tiempo, esto fue, yo no pues, aquí me empecé a dar cuenta de eso. Esto es un cromista, esto es una alveolata, que todavía no se ha reportado como, bueno, lo reporté en este paper, por eso fue hace rato, pero podemos secuenciar el genoma de esto, podemos tratar estos organismos, he estado leyendo, producen omega 3, producen una cantidad de ácidos grasos bien interesantes. Y aquí hay otra fuente de bioprospección. Entonces, cultivar tejidos de invertebrados marinos no solo nos permiten tener el sistema para producir y escalar la producción de una molécula en particular, también nos permite jugar con metodologías para aislar componentes de ese holobioma de forma independiente. Bueno, y aquí ya para terminar, les voy a hablar de un proyecto que estamos llevando a cabo en colaboración con Alejandro Rodríguez, con Jorge Arboleda. Estamos trabajando con Erickson Coy de la Universidad Militar y con el profesor Benceda de la Universidad Nacional, y estamos empezando a caracterizar moléculas de interés biotecnológico en esponjas de la reserva Seaflower. Estuvimos en octubre por 10 días en Cayo Bolívar. Estuvimos, bueno, el objetivo general del trabajo es evaluar el potencial biotecnológico de las comunidades de esponjas presentes en la zona fótica de Cayo Bolívar mediante el uso de herramientas metatranscriptómicas y biología de sistemas. Aquí hago énfasis en la zona fótica porque es donde podemos llegar, bueno, pues no a toda la zona fótica, pero podemos llegar con buceo autónomo. Si tuviéramos acceso a otro tipo de equipo como rovers o robot, podríamos empezar a muestrear de ahí para abajo. Hay arrecifes que están por fuera de la capacidad de buceo autónomo y es muy difícil llegar a ellos. Y en esos ambientes hay una diversidad impresionante de esponjas, de corales, de otro tipo de invertebrados que también sería interesante explorar. Bueno, entonces básicamente lo que queremos hacer allá es primero saber qué tanta diversidad hay, qué tanta diversidad de esponjas tenemos allá, cómo se relaciona eso con las esponjas que tenemos en el Caribe, cómo se relaciona eso con las esponjas que tenemos en Tribugá, en Acandí, hasta las que tenemos en la península de La Guajira. Es interesante, sería interesante tener como una idea clara de qué tanta diversidad tenemos de un grupo específico, ¿cierto? Sobre todo de estos organismos que tienen pues potencial de biotecnológico. Entonces para eso colectamos tejidos, vamos a identificarlos con espículas, morfología, con la metodología estándar de código de barras, y después lo que queremos hacer es extraer el RNA de las diferentes esponjas que encontramos y hacer metatranscriptoma. El metatranscriptoma lo que hace es caracterizar las poblaciones de RNA que se encuentran en ese tejido independiente de su origen, ¿cierto? Si es su origen animal o es origen eucarioto unicelular. Simplemente vamos a secuenciar todo el RNA que está ahí para identificar moléculas provenientes de todos los componentes del holobionte. Y queremos caracterizar
enzimas, ¿cierto? Enzimas que puedan ser tóxicas y también metabolitos secundarios utilizando metabolómica. Básicamente lo que hacíamos era levantarnos, subirnos al bote, ir a bucear, estar, dependiendo de las condiciones, si estaba lloviendo, si habían delfines, si la corriente era fuerte, si era profundo, buscar esponjas con un cortador de papel, colectar un fragmento así de esponja, meterla en un tubito, llevarla al laboratorio otra vez, aquí a la estación, cortar esa muestra en triplicado, una para identificación morfológica con espículas, otra para identificación molecular con barcoding, otra para, a ver, en 4, otra para metatranscriptómica y otra para metabolómica, ¿cierto? Y así lo hacíamos con lo que sea que colectáramos durante el día. Salíamos a bucear en la mañana, almorzábamos, salíamos a bucear luego en la tarde y colectamos aproximadamente 73 muestras, de las cuales identificamos 43 morfotipos diferentes, de los cuales pudimos identificar 33 por espícula, por morfología, a nivel de especie y 9 a nivel de género, ¿cierto? Todavía estamos esperando los datos de barcoding para confirmar la identificación taxonómica con morfología y más o menos esta es la filogenia de Demos spongia y empezamos a ver que encontramos 2 individuos que pertenecen a esta familia, aquí hay 3 individuos que pertenecen a esta y estamos viendo que tenemos una representación interesante de la diversidad de la clase en nuestro muestreo. También encontramos 2 especies o 2 morfotipos que hacen parte de esta otra clase de esponjas. Entonces, aquí hay varias cosas. Aparte de la bioprospección, hay preguntas interesantes que responder sobre la biología de esponjas. De alguna manera, podemos tratar de resolver esta filogenia, ¿cierto? Podemos ver si hay asociaciones específicas de microorganismos o productos específicos de interés biotecnológico asociados a un clado particular de esponjas. Bueno, estos son los resultados preliminares. Aquí sí, estábamos fijando, esto lo estamos fijando en etanol, ¿no? Estamos fijando en etanol al 70%. Y de entrada, vean, diferentes esponjas, estamos viendo acá cosas solubles en etanol. Hay pigmentos interesantes. Este morado, este amarillo, este verde, simplemente. ¿Sí? Trabajando con las esponjas, a veces, por alguna razón, tocábamos el material sin guantes. De una vez estábamos sintiendo una reacción en las manos. Habían moléculas ahí que estaban actuando con nuestro tejido. Entonces, va a ser interesante realizar el análisis de metatranscriptómica. Tenemos muestras que necesitamos procesar. Estamos tratando de conseguir atraer recursos para la secuenciación y pues bueno, ahí vamos. La parte de metabolómica, ya la empezamos en colaboración con Ericsson en la Universidad Militar. Y bueno, este es el reporte que Ericsson me envió ayer, donde pues se hicieron extracciones en metanol, se rompió el tejido con perlas de acero inoxidable, bueno, toda la parte para estar trabajando metodologías, cromatografía líquida, espectrometría de masas. Ya hay en una muestra al azar, ya tenemos caracterizados 1, 2, 3, 4, 5, 6 metabolitos, ¿cierto? Ahora con la metabolómica, con la transcriptómica, queremos entender esto de dónde sale, cuál es la ruta metabólica que lleva acá. Esto es un pathway animal, esto es un pathway bacteriano, esto es un pathway de levadura, esto es un pathway que involucra encima de los diferentes grupos. ¿Qué posibilidad existe de sintetizar esto in vitro, ¿cierto? Hacer ensayos de bioactividad con este tipo de moléculas. Pues la cosa está empezando, pero ahí vamos. Entonces, otra cosa interesante que aprendí durante la salida es que cuando uno va al campo con un agrónomo, no importa qué tanta fotografía hace en la noche, qué cosas se encuentra en el mar, los atardeceres, el día más feliz es el último. Aquí abajo,
muy feliz saliendo de la isla. Y ya, ¿no? Ya, muchas gracias por la atención. Y estos son los diferentes colaboradores del proyecto. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan tanto en el auditorio como en las conexiones por Zoom y por Facebook. Vamos a iniciar ahora entonces el espacio de preguntas y comentarios. Invitamos a las personas que están en el auditorio a realizar sus preguntas, pueden levantar la mano, o a las personas que están conectadas pueden escribirlas y se las estaremos comunicando al invitado. Muchas gracias, profesor, y buenos días para todos los y todas las asistentes. Profe, veo una pregunta. Esa propiedad que tienen las esponjas, lo digo porque yo trabajé en contaminación un tiempo con los del Centro de Investigaciones Ambientales de la de Antioquia, de área de ingeniería, y hicimos un trabajo en la represa del Peñol, mostrando esas esponjas que filtran agua, no sirven para descontaminarla y no se están aplicando. Y se ha hecho este tipo de trabajo, mirar el agua que entra y luego la que sale para ir ubicando qué tipo de sustancias químicas o metales ellas pueden filtrar. Bueno, y la otra es de pura ignorancia, de pura, digamos, desconocimiento. Y se pueden hasta reír, pero no le hacen. Platón dice que es del desconocimiento desde donde aprendemos, porque si uno sabe algo, pues no lo aprende. Ve, ¿cuál es la definición de animal? O el animal soy yo. ¿Y qué diferencia hay con ser vivo? Esas dos. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la primera, yo creo que la capacidad de filtrado de las esponjas tiene un potencial inmenso para limpiar agua, ¿cierto? Es más, las esponjas están acá, o sea, filtran tanta agua. Las esponjas están aquí más o menos desde hace 800 millones de años. Cuando las esponjas empezaron a diversificar, la Tierra era un planeta congelado, una bola de hielo, ¿cierto? Y las cosas que estaban haciendo fotosíntesis eran las cianobacterias. No habían algas haciendo fotosíntesis. Entonces, las esponjas empezaron a diversificar y diversificaron hasta tal punto que, pues teoría, ¿cierto? Que el filtrado bajó la población de esas cianobacterias y esto generó un nicho abierto para microalgas fotosintéticas, que es lo que está en el fitoplancton en este momento. Y eso generó aumento en la producción de oxígeno. O sea, básicamente, el poder filtrador de las esponjas está relacionado con el cambio de la atmósfera del planeta en ese momento. En términos de cómo se puede utilizar, hay que caracterizar cuál es la contaminación, ¿cierto? Entonces está contaminado es el coliformes, bueno, no sé qué tipo de moléculas están presentes en la contaminación. Y tenemos que ver dentro de los metatranscriptomas qué sistemas o qué esponjas pues tendría que ser de agua dulce, ¿cierto? Tendríamos que empezar a muestrear esponjas de acá, de agua dulce, hacer lo que estamos haciendo acá y tratar de identificar si hay enzimas o procesos que puedan transformar lo que sea que están contaminando las aguas. Y ya se podría empezar a planear en un sistema pues de eso sería bioremediación utilizando esponjas. Creo que es bien, es probable. Yo creo que es una super idea. La definición de animal. Heterótrofos, o sea que no fijan carbono, no hacen fotosíntesis, son móviles, tienen colágeno, tienen proteínas de membrana que interactúan entre sí. Las células animales se tocan, se empujan, generan matrices extracelulares. Entonces el colágeno es una apomorfia, es una sinapomorfia de los animales. Son producto de una fertilización que involucra gametos, tienen un número, son diploides y tienen un estado, la gástrula. Esa es otra característica. Presentan una gástrula después del proceso de fertilización. Y bueno, pues ahí ya, no sé, autopoiesis, un sistema
un sistema cerrado que responde a las mismas leyes termodinámicas que rige todo el universo, que tiene la capacidad de replicar información a través del tiempo y que interactúa con el ambiente sin alterar mucho ese proceso. O sea, la entropía es lo que genera la diversidad biológica, ¿cierto? Entonces, más o menos es como mi definición de ser vivo. Profe, desde Zoom nos realizan la siguiente pregunta. ¿Qué desafíos se presentan a la hora de realizar bioprospección con invertebrados marinos? ¿Y tienen algún impacto en el ecosistema y la biodiversidad de este? Bueno, la dificultad de hacer bioprospección con invertebrados marinos es que suena como a un long shot, ¿cierto? Es un alcance, o sea, como que es difícil vender la historia completa, ¿cierto? Porque tener la capacidad de ver que yo voy a encontrar una molécula que yo pueda terminar utilizando para responder una pregunta que vaya a generar beneficio económico, es una ruta larga, un proceso largo y hay que buscar recursos, asegurar recursos, hacer alianzas, es lo más difícil de este proceso, creo yo. Y la segunda era acá. La segunda es, ¿tiene algún impacto en el ecosistema y la biodiversidad de este? Como se viene haciendo, como se planea hacer, sí tiene un impacto, ¿cierto? Porque si yo encuentro a la especie X, es más, ya no debería estar diciendo esto, pero uno empieza a muestrear algo para estudiarlo y nomás estudiándolo empieza a afectar a la población en un sitio determinado, que es el sitio de muestreo donde uno está trabajando, ¿cierto? Entonces la idea con esto, de tratar de caracterizar pathways y tratar de llevar estos fundamentos biológicos a un tubo, a un laboratorio, a un cultivo celular, liberaría esa presión ambiental. En el momento, claro que afecta, o sea, si hacemos algo extractivo, estaríamos afectando el ambiente. La idea es generar metodologías que liberen la presión ambiental para producir un producto y poder escalar. Tenemos también otra pregunta más general que dice, ¿sabe por qué los corales tienen tanta afinidad al hierro, por ejemplo, en las láminas en los barcos hundidos? No tenía idea que los corales tuvieran afinidad al hierro. En las esponjas, hasta ahora estamos tocando el tema en corales. Hemos encontrado componentes virales en los transcriptomas de diferentes estadios de coral. Dentro de los genomas de coral se han encontrado evidencia de múltiples infecciones virales, ¿cierto? Sí, estamos tratando, yo creo que en noviembre en la charla de Biología del Desarrollo que se va a dar acá, yo creo que podemos responder esa pregunta con más exactitud. Estamos trabajando en eso. Gracias, profesor. Invitamos entonces, si alguien más en el auditorio tiene algún comentario o las personas que están conectadas. O, profe, si quiere, podemos dar unas palabras de conclusión sobre el tema. Palabras de conclusión. Bueno, no, yo pienso que estamos en un lugar bien importante para hacer biología. Hay que salir de la mentalidad clásica de trabajar diversidad, ver si es una especie, si son dos especies. Estamos en un mundo conectado, tenemos acceso a investigadores y equipos a nivel global. Las metodologías de punta están haciendo cosas muy interesantes. O sea, hay que tratar de mover la cabeza y salir de la biología que se está haciendo. Ahora la biología se hace con computadores, con bioinformática, con métodos. Es una biología integrada. Esto no es que el biólogo se quede biólogo, el biólogo trabaja con matemáticos, trabaja con físicos, trabaja integrado. Es el momento de integrar la ciencia. Profe, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Lunes de Ciencia. Igualmente le damos muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, tanto en el auditorio como en su conexión por Zoom y Facebook.
Les recordamos que pueden encontrar las grabaciones de todos los espacios de Lunes de Ciencia en Facebook y en el canal de YouTube de la facultad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Tengan un buen día, buena tarde.